Continuamos en nuestro espacio Ciudad Real Histórica, que como hablamos anteriormente queremos hacer un repaso a lo que es nuestro, a poner en valor a Ciudad Real, su historia, su patrimonio, sus rincones, y qué mejor que arrancar pues desde el principio, desde los orígenes, en este caso de Ciudad Real. Manuel José, buenas tardes. Buenas tardes. Carpintero. Manzanares de mi madre. Eso. Que bueno, cuéntanos, porque para partir de un punto que mejor que el del origen de Ciudad Real. Claro, ¿por qué narices aquí tenemos una serie de casas, unas construcciones y desde hace siglos estamos viendo aquí? O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Y a los que nos gusta la historia y nos gusta la geografía, las poblaciones mundiales iban buscando lo que iban buscando todas, es decir, el agua. Un río cercano, una zona fácil de cultivar, donde poder tener ganado, una zona también rica a lo mejor en minerales o en piedras para la construcción y para la fabricación de instrumentos. Y ese es el origen sencillo, es decir, el hombre en su origen, cuando empieza a ser nómada, va buscando el alimento, ¿no? Cuando se asienta, porque ya empieza a saber sembrar y a cultivar, y cuando ha conseguido domesticar animales, se asienta, se vuelve sedentario. ¿Y qué busca? Pues tener cerca, si ya que no me muevo, pues tener cerca el agua y tener cerca los alimentos. Toda esta zona era rica en agua, digo era porque ahora mismo tenemos una sequía bestial, ¿no? Entonces el Guadiana es el principal valedor de que aquí hubiera un asentamiento desde hace mucho tiempo. En un principio todo el mundo piensa que los primeros orígenes están en Calatrava y en Alarcos, ¿no? Pero esos orígenes son sobre todo a nivel defensivo, posteriores. Se han encontrado restos íberos en Alarcos, ¿no? Pero también es cierto que seguramente también había un asentamiento más pequeño, una pequeña aldea también de íberos en la zona de ahora de Ciudad Real. Pero bueno, para centrarnos, ¿cómo podemos conocer el origen de Ciudad Real? Era un camino de tránsito entre Toledo y Córdoba. Toledo y Córdoba han sido dos grandes ciudades a nivel histórico en Ciudad Real, o sea, en España, desde el tiempo inmemorial de los romanos, incluso de culturas anteriores y posteriores que han venido, ¿no? Y ese camino, esa vía de comunicación fundamental entre Córdoba y Toledo, pasaba por Ciudad Real. Y siempre había lugares de asentamiento, los viajes eran muy largos, había fondas, había zonas donde tenías que parar y comer y descansar, ¿no? Y así se fueron asentando algunas poblaciones cercanas al camino y en el propio camino, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera no tuvieran tan difícil el viaje y toda la dirección. ¿Qué ocurre? Que aquí seguramente en esta pequeña aldea que surge aquí se va manteniendo en el tiempo, pero surge al lado una gran ciudad que va a ser Alarcos, ¿no? Alarcos al final se convierte como la referencia de la zona, como la ciudad más importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Alarcos tiene un problema, y es que empieza con un origen, ya hemos visto, íbero, va creciendo, en la invasión musulmana se quedan con ese territorio y se genera toda una gran fortificación, ¿vale? Y donde vive la población, en este caso es árabe, mezclado con algún cristiano que se queda. Pero en la reconquista intentan, lógicamente, ganar el territorio y al revés. La batalla de Alarcos, que en ese momento el castillo era cristiano, 1195, lo perdemos. Y ahí empieza un poco el problema y la ventaja de Ciudad Real. En la batalla de Alarcos. En la batalla de Alarcos, vamos a ver. Esa es la semilla de la creación de Ciudad Real, de nuestra ciudad actual. ¿Por qué? Porque Alarcos es el asentamiento más importante y la gente se va. O sea, hubo muchas muertes, un desastre, tal. ¿Qué ocurre? La gente no quería volver a la villa, o sea, no quería volver a Alarcos porque les daba miedo. Tener en cuenta que antes había muchos prejuicios, mucho miedo, mucha rumorología de que todo esto trae mala suerte, vivir rodeado entre muertos, porque prácticamente fueron enterrados por la propia tierra, algunos enterrados y otros que estaban en el campo de batalla, en la zona de Alarcos, que cuando subís arriba en el cerro se ve otras lomas enfrente que es donde atacaban los árabes. Ese miedo de esa población, claro, dejó un poco deshabitado, desaliñada la ciudad. Había esta aldea que os digo que estaba cercana, que es nuestro origen, Ciudad Real, se llamaba Pozuelo de Don Gil, era una pequeña villa, una pequeña aldea, que vivían pocos pobladores. Cuando Alfonso X el Sabio se da cuenta de que toda la zona está gobernada por las órdenes militares, en este caso la Orden de Calatrava, tiene miedo porque está perdiendo poder. O sea, la gente ya no le paga los diezmos, el impuesto al rey, sino que se lo paga a la Orden de Calatrava. Y Calatrava crece, igual que otras órdenes como la de Santiago o la de San Juan. Entonces, el rey se da cuenta, Alfonso X, que tiene que hacer algo en la zona.
cuando viaja a Sevilla para la reconquista de Sevilla, se da cuenta que esta zona por donde pasaba, desde Toledo hasta el sur de España, estaba gobernada por las órdenes militares. O sea, el rey no pintaba nada y era el rey de Castilla. Y dice, bueno, pues tendremos que hacer algo. ¿Qué se le ocurre? Montar unas villas en zonas estratégicas para recuperar esa zona y ser territorio real. Es decir, que realmente los impuestos sean reales y sean protegidos por el rey. Y así, en 1255 es cuando se da la Carta a Puebla a unos pobladores castellanos. Castellanos viejos son aquellos que venían de la antigua Castilla, es decir, de León, de Valencia, de Salamanca, que viajaron al sur con la promesa de esta Carta a Puebla de tener tierras y tener también casa para poder vivir y construir y sembrar y tal. Entonces mucha gente, los pobladores de Ciudad Real son castellanos viejos, vienen de estos lugares de Castilla. Algunos, lógicamente, de otras aldeas cercanas a Ciudad Real, Peralvillo, Picón, en fin, de la zona que incluso se metieron dentro de lo que se llamó el término municipal de Ciudad Real, ¿vale? Alfonso X piensa, bueno, pues voy a hacer una ciudad grande y voy a hacer una ciudad noble, porque me interesa tener la frontera con el sur de la Reconquista en una zona intermedia entre Toledo y donde estoy luchando con los árabes. Y traza, la leyenda dice que él llegó con una espada y trazó el círculo, bueno, donde está la muralla actual de Ciudad Real, lo que queda ahora mismo. Antes había una gran muralla. Y esa es la leyenda, que el rey con su espada trazó dónde iba a ir el recinto amurallado. No lo sabemos. Porque no lo vimos. Porque no lo vimos. Pero sí es cierto que él sí se preocupó de dónde tenía que ir la muralla, en la extensión de la ciudad, dónde iban a estar los edificios más importantes. Y curiosamente, normalmente en las ciudades medievales, el centro de la ciudad era la iglesia, la gran catedral de la ciudad. En este caso era la Plaza Mayor. Porque además incluso la muralla que nos hicieron, o que hicimos nosotros, nuestros antepasados, no era una muralla propiamente defensiva como otras grandes, tal. Era una muralla que algunos decían que era muy chiquitilla y que, aunque llegó a tener, aquí tengo apuntado 130 torres, que se dice pronto, ¿no? Pero lógicamente no tenía el aspecto de poder tener la de Ávila o la de otras ciudades que son imponentes, ¿no? Aunque luego también se utilizaron defensivamente. Y en el interior de la ciudad pues se empezaron a colocar las principales órdenes religiosas, caballeros de la corte y tal. Bueno, el rey instala aquí el Villarreal, ¿no? Una villa que, defendida por él y por los miembros de la corte real, vinieron aquí a vivir. La ciudad va creciendo, en este caso lentamente, porque pensaban que iba a ser una gran explosión, una ciudad hecha por el rey y que iba a venir mucha gente. Pues fue creciendo lentamente, pues tampoco daba un poco de miedo, porque incluso el hijo de Alfonso X, Fernando, vino aquí, era el primogénito, el que iba a ser el heredero del trono de Castilla. Llegó aquí y en una carta que mandó a su padre dijo que esto olía asqueroso, porque estaba lleno de lagunas, toda Ciudad Real estaba llena de lagunas. Por ejemplo, el Pilar, en la zona del Pilar, donde está la Plaza del Pilar, es una laguna. Por eso muchas veces en la antigüedad se ha inundado, porque es una zona como de bajada. Y bueno, había grandes lagunas y esas lagunas hacían que había un hedor bastante malo en la ciudad. Para este hombre. Y el hijo del rey, Fernando, curiosamente fallece aquí en Ciudad Real. Y fallece en el Torreón del Alcázar, vamos, en el palacio que había en el Alcázar Real, que estaba en el Torreón. A partir de ahí la ciudad se queda un poco parada. Pero llega un momento importante y es... nosotros tenemos gente de Castilla muy guerrera que viene aquí a buscar la importancia del sur, de seguir creciendo, y resulta que dice, bueno, pues ¿cómo nosotros podemos ayudar a la corte, ¿no? Pues por ejemplo Juan II de Castilla, que nos otorgó el título de ciudad, y tú dirás, ¿y por qué este señor nos da el título de ciudad? Bueno, pues es que el rey Juan II de Castilla estaba secuestrado en un castillo, que curiosamente se llama ¿por dónde lo tengo por aquí? San Martín de Montalbán en Toledo, que se dice pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los castellanos que había aquí de la corte dicen, vamos a salvar al rey. Y 1500 ciudadanos viajan hasta este castillo a salvar al rey. Y dice, ay, qué buena gente, que me han salvado. Entonces, desde ese momento, el rey Juan II de Castilla nos otorga el título de ciudad.
O sea, todo se debe a quien salvó a Juan II, que estaba... Sí, en el castillo, ya te he dicho, te voy a repetir que había encontrado San Martín de Montalmán en Toledo. Pero no solamente eso, vosotros sabéis que en el escudo de Ciudad Real tenemos un lienzo abajo que pone muy noble y muy leal Ciudad Real, ¿no? Y esa muy noble y muy leal nos la dio también el rey Juan II, porque la lealtad de los ciudadrealeños con su rey y que fueron a salvarle nos otorgó eso, que no prácticamente muy poquitas ciudades lo tienen, ¿no? Y eso fue en 1420. A partir de ahí nos llaman ciudad. Ya parecemos algo, ¿no? Y eso hace también ver a la gente que ya tenemos más importancia. Pero ¿dónde está el empujón que parecía que iba a ser definitivo de todo esto? Pues los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos llegan aquí en su reconquista con el sur de España y nos colocan dos cosas. Una que deberíamos olvidar todos, que es la Inquisición. La primera sede de la Inquisición está en Ciudad Real. Y dices tú, pues vaya gracia. Mira, cosas que nos toque aquí. Pues sí, la primera sede de la Inquisición, que curiosamente, fijaros en qué edificio estaba. En el edificio que ahora mismo tiene Hacienda, una Inquisición distinta en la actualidad, pero que también funcionó en la antigüedad, justamente en ese lugar de la ciudad, ¿no? Y por eso la puerta que da de San Pedro mirando hacia Hacienda, donde era el antiguo edificio de la Inquisición, se llama la Puerta del Perdón, porque ahí es donde sacaban a los reos que eran perdonados en Semana Santa por la Inquisición, ¿no? Entonces esa Puerta del Perdón ahí es donde rezaban los presos que eran perdonados para no ser ajusticiados, ¿vale? O sea que fijaros que ya hemos hablado de lugares de la ciudad que a lo mejor conocemos, que pasamos por ahí diariamente y no sabemos que eso existía o que hubiera estado ahí, ¿no? Pero os voy a contar una cosa muy curiosa. Antes de esto diréis, ¿Ciudad Real ha estado así siempre tan tranquila? No. Fijaros, entre 1382 y 1391 Ciudad Real no perteneció a Castilla. Que claro, la historia siempre dice, no, es que somos castellanos. Curiosamente, hay un rey en Castilla, que es Juan I de Castilla, que rescata a otro rey que no es español, que es el rey León VI de Armenia, que algunos historiadores le llaman León V porque al León I no lo reconocen. Pero bueno, este León V o León VI de Armenia estaba preso en Egipto. Fíjate, una relación con Ciudad Real tremenda. Y resulta que este León VI de Armenia, gracias a Juan I de Castilla, que paga el rescate, claro, el otro llega flipado, viaja a Italia, viaja a Francia y llega aquí. Dice, ay, muchas gracias, bueno, lo recibieron con honores, fue además testigo de la boda de Juan I de Castilla, y le dice que estaba muy espléndido el rey, pues te voy a dar unas tierras de España, hombre. Y le dio a este señor Villarreal, Madrid y Andújar. O sea que durante ese tiempo no pertenecimos a Castilla, sino a un tío que venía de Armenia. O sea que fijaros que tenemos una cultura bastante variada, ¿no? Desde 1382 hasta 1391 formábamos parte de la corte de un señor que venía de Armenia. ¿Y cuando volvimos? En 1391, que Enrique III recupera esos territorios porque la gente de aquí se quejaba. Porque claro, decían, yo pago los diezmos, ¿para quién? A un tío de Armenia. Está muy lejos. ¿Dónde está eso? No había tantos mapas como ahora en internet. Armenia no. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a la mediación de Enrique III, esos territorios volvieron a Castilla. También es cierto que este hombre, el de Armenia, el León, murió sin pena ni gloria, no nos hizo ni puñetero caso, hablando mal, y dijo el rey, no te preocupes, que ya lo cojo yo, y seguimos con Castilla, que es lo nuestro. Ese puntito que estaba entre medias, entre la fundación y el título de ciudad, me ha parecido curioso porque mucha gente no lo conoce, que en un periodo corto de tiempo pertenecimos a otra corona, a otro reinado, ¿no? Que no era de nuestra península, fíjate. Y si queréis, dejamos aquí justo donde hablamos de Alfonso X y después de los Reyes Católicos, que justo ahí es donde empieza un poquito la curiosidad de Ciudad Real y de sus calles y de sus plazas. Bueno, entonces nos quedamos con que volvimos de Armenia, sí, aquí. Ya estamos aquí, ya los Reyes Católicos nos dan la Inquisición y aquí dejo una cosa para el siguiente programa. Nos dan algo que es muy curioso y que pudo ser muy importante, que es la Real Chancillería de Castilla. Ahí queda. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Bueno, recordad nuestro correo, ciudadrealhistoria@hotmail.com, que nos pueden escribir, proponer temas, mandar fotos, vídeos, curiosidades
y que nos pregunten, bueno, que te pregunten. Que yo nos voy a pregunten contestar poco. y dentro de nuestra posibilidad podemos intentar contestar a todos. Pues Manuel, hemos aprendido, yo hablo por mí primero, bastante hoy, así que seguro que seguiremos así. Muchas gracias. Gracias.